Bueno, para mí primero que todo es un honor y un privilegio poderles ministrar en esta tarde. Yo sé que Dios se va a manifestar, yo sé que Dios le va a hablar a muchas personas, porque desde que comenzó este servicio yo pude sentir que hay una presencia de Dios bien fuerte, porque ustedes mismos lo provocaron. Pude sentir como la gente danzaba, la gente adoraba, y veía como Dios se podía mover en medio de la gente. Y todo porque usted vino hambriento y vino buscando algo fresco de parte de Dios. Y siempre que venimos a la casa de Dios con expectativa, cosas sobrenaturales suceden. Amén. Primero quiero honrar a algunas personas importantes. Primeramente quiero honrar a Dios por esta oportunidad que me ha dado. Quiero honrar a los padres de esta casa, el apóstol Alex, la profeta Rosy. Quiero honrar la vida de mi esposa, porque es mi esposa ya. Quiero honrar la vida de mis padres naturales que están acá, y le doy gracias a ellos porque nunca me pusieron ninguna excusa para servir a Dios, sino que siempre me apoyaron. Así que esos papás que le ponen excusa a los hijos, no le pongan excusa a tus hijos. Déjalos que sirvan. Amén. La presencia de Dios está en este lugar. El tema que hoy me indicaron, me dijeron que hablara sobre lo que es la voluntad de Dios. Me gustaría que vayamos a Mateo 6, versículo 9. Gracias, muchachos. Mateo 6, versículo 9. Dice: en esta ocasión Jesús le estaba enseñando a sus discípulos. Los discípulos de Jesús le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. ¿Qué tenemos que hacer cuando venimos delante de la presencia de Dios? ¿Cómo tenemos que dirigirnos al Padre? Porque ellos veían que cada vez que Jesús oraba, Él decía Padre, Padre, Padre. Él siempre usaba la palabra Padre, lo cual era algo fuera de lo normal, porque los religiosos nunca llamaron a Dios Padre. Usted nunca vio a los escribas, a los fariseos diciendo Padre nuestro, nunca. Sino que era algo diferente. Jesús vino a traer y a revelarnos la paternidad de Dios. Entonces Jesús le dice a sus discípulos: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Capítulo 10. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Levanta su mano y diga: venga tu reino y hágase tu voluntad, así en el cielo, que también sea en la tierra. Entonces lo que podemos decir es que en un lugar donde se hace la voluntad de Dios, es un pedazo del cielo en la tierra. Está escrito. Jesús le dice: cuando ustedes oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, así como es en el cielo, también en la tierra. Donde quiera que se hace la voluntad del Padre, el cielo desciende a la tierra. Cuando nosotros nos reunimos en este lugar y levantamos nuestras manos al cielo y adoramos a Dios y le cantamos a Dios y expresamos nuestro corazón hacia el Padre, el cielo está descendiendo a la tierra. Puedo usar un ejemplo y es el Edén. El Edén era un pedazo del cielo en la tierra. Dios crea el Edén, Dios crea la tierra, pone el Edén, crea al hombre del polvo de la tierra, lo pone ahí para que guardara el huerto. Pero ese era un pedazo del cielo en la tierra. Ahí habitaba la presencia de Dios. Adán solamente tenía que abrir su boca y ya Dios estaba ahí para escucharle. Adán solamente, su mente pensaba lo que pensaba Dios. Adán hablaba lo que hablaba Dios. Había una conexión directamente entre Dios y Adán ahí en ese huerto, porque era un pedazo del cielo en la tierra. Entonces, cuando Dios nos dice: venga tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra, así como lo es en el cielo, Dios lo que nos está diciendo es que donde quiera que se haga la voluntad de Dios, va a haber un pedazo del cielo en la tierra. Ahora, eso me dice a mí que donde quiera que tú no hagas la voluntad de Dios, hay un infierno en la tierra. Un lugar donde no se adora a Dios, un lugar donde no se hace la voluntad del Padre, ahí hay un infierno manifestado en la tierra. Ahí hay pecado, ahí hay desobediencia y todo tipo de situaciones. Pero donde quiera que está un hijo y una hija de Dios, donde está un hombre y una mujer de Dios en un hogar y se ponen de acuerdo y oran al Padre
Y se levantan de madrugada y comienzan a declarar: Señor, esta es tu casa, venga a tu reino y hágase tu voluntad en esta casa, Señor. Padre, no queremos hacer nuestra voluntad, sino queremos hacer tu voluntad. Donde quiera que se levanta un hombre y una mujer de Dios y declaran esas palabras con fe, ahí el cielo desciende a la tierra. Esta casa es un pedazo del cielo en la tierra. Cuando usted llega por esas puertas, si usted llega cargado, lleno de problemas, lleno de situaciones, usted llega estresado del trabajo, problemas en el matrimonio, cuando usted entra por esa puerta y usted se postra aquí al frente y usted comienza a adorar a Dios, ¿qué le sucede? Tu situación cambia. Muchas veces yo llego cansado, pero cuando uno llega cansado a la casa de Dios y uno levanta sus manos, uno encuentra descanso. Porque es el cielo en la tierra. En el cielo no hay cansancio, sino que en el cielo hay descanso. Así que cuando usted esté cansado, busque la presencia de Dios, atraiga el cielo a la tierra y usted va a encontrar descanso. Cuando haya contienda en tu casa, en tu matrimonio, busca la presencia de Dios y el cielo va a venir a la tierra y usted va a encontrar acuerdo, porque en el cielo hay un acuerdo. Por ejemplo, en una embajada, no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a otros países. Incluso aquí en este país hay embajadas de otros países. Y donde quiera que esté esa embajada, ese territorio le pertenece al país dueño de esa embajada. Si usted va a la embajada de los Estados Unidos en Honduras, ese lugar está guardado por los guardias americanos, porque ese lugar es un pedazo de Estados Unidos en Honduras. Cuando nosotros fuimos a Europa y fuimos a Francia, que llegamos a la embajada de Estados Unidos en Francia, hasta se ve diferente. Están las banderas americanas, están los soldados americanos con el uniforme americano, porque es un pedazo de Estados Unidos en ese país. A donde quiera que haya una iglesia que adora a Dios y alaba a Dios, donde quiera que haya una iglesia que avance el reino de los cielos y que se predique el evangelio verdadero, es un pedazo del cielo en la tierra, es una embajada del cielo aquí en la tierra. Por eso la palabra dice que nosotros somos embajadores del reino de los cielos. O sea que donde quiera que usted vaya, ahí está el cielo. Cuando usted está ahí en su casa haciendo la casa de paz, eso es un pedazo del cielo manifestado aquí en la tierra. Ahora, si usted se pregunta, ¿qué es la voluntad de Dios? Para aquellos que no la conocen, la voluntad de Dios es la mente de Dios siendo revelada al hombre en el ahora. ¿Cuántos saben que Dios vive en la eternidad? Y en la eternidad es un ahora permanente. O sea que todo lo que está pasando en la eternidad no está en el pasado ni está en el futuro, sino que está en el presente. O sea que la voluntad de Dios es la mente, es la intención de Dios revelada al hombre en el ahora. Número 2, la voluntad de Dios es en el presente. La voluntad de Dios no se trata de que hiciste ayer o la haces mañana, sino que es algo en el ahora. Hay personas que dicen: no, pero yo hice la voluntad de Dios ayer. Oh, sabrabacanda. Y ponen las lenguas y todo. Hay gente que dice: no, sí, yo mañana me voy a levantar y voy a hacer la voluntad de Dios. Voy a hacer lo que Dios me dice que yo haga. Y he venido a decirte que la voluntad de Dios no es en el ayer ni es en el mañana, sino que la voluntad de Dios es en el ahora. Cuando Dios te dice que hagas algo, no dudes en hacerlo, porque Dios te está diciendo que lo hagas en el ahora. Al menos que Dios te diga: bueno, espera 10 días y hazlo. Por eso cuando usted llega a esta casa y se te dice: levanta tus manos, adoren a Dios, eso es que Dios está recibiendo tu adoración en el ahora. Número 3, la voluntad de Dios tiene cumplimiento inmediato. Estar en la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede pasar. ¿Cuántos de ustedes están conscientes y saben de que están caminando en la voluntad de Dios? Levante su mano. Y yo le pregunto: ¿acaso el mejor lugar donde usted puede estar no es la voluntad de Dios? Cuando Dios te dice: hijo mío, haz algo, y tú lo haces, ¿acaso no te sientes bien? Cuando Dios te dice: ve, ora por esta persona, dale una palabra profética, y usted va y ora por esa persona y le dice: mira, así dice el Señor,
Y esa persona comienza a llorar porque lo que tú le estás diciendo es una verdad en su vida. ¿Acaso no te sientes bien? Cuando Dios te dice, aplica que yo te voy a dar una casa, y usted va a meter la aplicación y la prueban, y usted se muda en su casa, cuando usted pone un pie en esa casa, ¿acaso no se siente bien? Cuando Dios te dice, te quiero bendecir, y te llega esa bendición al correo que tú no estabas esperando, ¿se siente bien? Porque es que así es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es eterna y de eternidad. Vayamos a 1 de Juan 2:17. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, eso me dice a mí, ese versículo me está diciendo que el que le hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando tú estás haciendo algo en la voluntad de Dios, no es algo pasajero, sino que es algo que permanece para siempre. Cuando tú oras en la voluntad de Dios, es una oración que es para siempre. Cuando tú te paras y tú dices, Señor, tu palabra dice que mis hijos no se van a perder, y tú oras por tus hijos y tú declaras que tus hijos no se van a perder en la droga ni en todo ese montón de cosas que este mundo atrae a los jóvenes. Esa oración está en la voluntad de Dios y esa oración permanece para siempre. Esa oración no será olvidada. Cuando tú te pones de rodillas, mujer, y tú oras y tú dices, Señor, salva a mi esposo, que venga a tu reino, que venga a la iglesia, Señor, que te sirva. Tú estás desatando eternidad sobre esa persona porque tú estás declarando la voluntad de Dios sobre ese hombre. La voluntad de Dios es la intención de Dios. ¿Cuántos saben que Dios siempre tiene buenas intenciones para con nosotros? La palabra de Dios dice que como los padres naturales, siendo malos, le dan buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más el Padre, que Dios es bueno? Él es bueno en todo tiempo. ¿Tú crees que Dios tiene mala intención para ti? De ninguna manera. Dígale que está a su lado, de ninguna manera. Dios nunca va a tener malas intenciones hacia con nosotros, porque la voluntad de Él es su intención buena para nosotros. Número 6. La voluntad de Dios es progresiva. Dios nunca quiere lo mismo para nosotros, sino que su voluntad y su intención para nosotros siempre progresa. Le estoy dando unas verdades aquí. Yo te invito a que mires tu vida 5 años atrás. No vayamos muy lejos. ¿Cómo estaba tu vida hace un mes atrás? ¿Cómo estaba tu vida cuando tú llegaste a este ministerio? ¿Cómo estaba tu vida cuando tú le entregaste tu corazón a Jesús? Yo no sé usted, pero mi vida estaba destruida. Yo no iba en un buen rumbo. Pero me encontré cara a cara con la voluntad de Dios y dije, Señor, heme aquí. Haz conmigo lo que tú quieras. Y eso bastó para que desde ese momento en adelante mi vida fuera progresivamente. Y donde yo estaba 5 años atrás no es donde estoy ahora. Hay muchas personas que llegaron a esta iglesia con problemas de alcoholismo, pero Dios tenía algo mejor para ti. Dios te liberó, te sacó de ahí, y hoy tú oras por los alcohólicos y los liberas. Hay muchas mujeres acá que fueron abusadas, pero Dios te sacó de ahí porque su voluntad no era que tú estuvieras metida en ese espíritu de culpabilidad que tú tenías. Y entonces ahora tú oras por esas mujeres que fueron abusadas y Dios te usa para liberarlas a ellas. Y le dices, ese no es el final, ya yo pasé por eso, Dios me sacó de ahí. Diga, la voluntad de Dios es progresiva.
Vamos de gloria en gloria. La voluntad de Dios es para todos, pero no todos la reciben. ¿Cuántos saben que la voluntad de Dios tiene buenas intenciones para las personas que no conocen a Jesucristo? La voluntad de Dios también es para ellos. Incluso si están vivos, es gracias a la voluntad de Dios que los quiere vivos. Pero no todos la reciben. Si usted está hoy aquí en este día, es porque usted recibió la voluntad de Dios. Si usted está aquí en este día, es porque usted dijo: sí, Señor, heme aquí. Yo quiero que tú hagas conmigo lo que tú quieras, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando usted le dijo eso a Dios, Dios comenzó a transformar tu vida. Y usted lo sabe que así fue, porque así fue conmigo también. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dígale que está a su lado: la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Quiero que vayamos a Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Dios nunca quiere nada malo para ti. La voluntad de Dios para tu vida es perfecta. Aunque no seamos perfectos, lo que Dios quiere para nosotros es perfecto. Aunque a lo mejor usted diga: Señor, yo no soy perfecto, tengo muchos errores, yo no soy digno de que tú me bendigas. Y Dios te dice: es que mi voluntad para ti es agradable y es perfecta. ¿Cuántos de ustedes han entrado a un lugar y han sentido un olor desagradable? Y usted no quiere estar ahí, ¿verdad? Porque nadie quiere nada desagradable. Pero estate seguro que la voluntad que Dios tiene para ti es agradable y perfecta. Te va a agradar, te va a gustar, lo vas a disfrutar. ¿Está conmigo? Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él. Esto es poderoso. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Toda cosa que usted pida a Dios conforme a su voluntad, Él te va a escuchar. Por eso es necesario que nosotros conozcamos la voluntad de Dios. Porque aquella cosa que usted ore fuera de la voluntad de Dios, Dios no te va a escuchar. Por eso usted ve que hay personas que oran y oran por lo mismo, y oran por lo mismo, y oran por lo mismo, y no sucede. Padre, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Tu palabra dice, Señor, que tú me quieres bendecir, pero si tú no estás listo para recibir la bendición, Dios no te la puede dar, porque su voluntad es perfecta. La bendición viene en el momento perfecto. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Diga: yo tengo confianza en Él. Tú puedes estar seguro que cuando tú oras algo conforme a la voluntad de Dios, Él te va a escuchar. Eso me dice a mí que una oración fuera de la voluntad de Dios, Él no la escucha. Por eso es necesario que conozcamos su voluntad. Porque aunque tú hagas una oración pequeña, tú no tienes que ser un super maestro, un super pastor. Ahí siendo humilde con una pequeña oración de 4 o 5 palabras, pero conforme a la voluntad de Dios, yo te aseguro que Dios te escucha. Hay gente que dice: ah, no, pero yo no sé orar, nunca he orado. No tienes que saber orar. Busca tu lugar secreto. Cuando llegues a esta casa, arrodíllate en tu silla. No tienes que gritar. No, arrodíllate ahí. Y en tus palabras simples, díselo a Dios. Y que te aseguro que si esa palabra, esa oración está conforme a la voluntad de Él, Él te escucha. Sin importar quién tú seas. Sin importar cuánto tiempo tú lleves en la iglesia. Sin importar qué título tú tengas. A lo mejor tú dices: no, si yo acabo de llegar a la iglesia, yo no soy líder de Casa de Paz, no soy anciano. No importa, ora.
Porque tu oración Dios la escucha cuando está conforme a su voluntad. Esa es la confianza que tenemos en Él. Es una confianza, nos da paz, nos da tranquilidad. Desde que yo leí ese versículo, yo cuando entro en mi lugar secreto, yo digo: Señor, yo vengo a este lugar con una confianza plena, porque yo sé que si yo oro conforme a tu voluntad, tú me vas a escuchar. ¿Por qué tú crees que Dios siempre escuchó la oración de Jesús? Ah, no, y usted dice: no, pero es que Jesús era Jesús, el Hijo de Dios. O sea, si obvio que el Padre va a escuchar a Jesús, Él lo envió a la tierra. Déjame decirte que Jesús, cuando vino a la tierra, Él no vino como Dios. Completamente Él no vino como Dios, sino que Jesús vino como hombre. Porque Jesús fue tentado. Y la palabra dice que Dios no puede ser tentado. Eso me dice que Jesús vino a la tierra como hombre. O sea que Él oró al Padre como tú y como yo, con tentaciones, con problemas, con preocupaciones. Porque cuando estás orando es cuando te vienen los recuerdos de las cosas que tienes que hacer en el trabajo. ¿Verdad que sí? Tú dices: mejor voy a orar en la noche y no voy a orar en la mañana, porque en la mañana ando corriendo. Mejor voy a esperar en la noche donde todo está tranquilo. Cuando se duerma la esposa, voy a orar para tener mi tiempo con Dios. Y resulta ser de que en la noche es cuando se te vienen todos los problemas a la mente. Ay, se nos olvidó pagar esto. Entonces viene el sueño, viene el cansancio. Pero tenemos una confianza, que aunque nuestra oración sea simple, si oramos con fe y conforme a su voluntad, Él nos va a escuchar. Amén. Número 10. Vamos a Salmos 48. Me gusta usar la palabra porque ¿qué más vamos a usar si no es la palabra de Dios? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. En otra versión dice: me deleito en hacer tu voluntad. O sea, que la voluntad de Dios es para nuestro deleite. David dijo: Señor, hacer tu voluntad me agrada, me deleito en hacer tu voluntad. Yo te pregunto: ¿cuántos de ustedes se deleitan en hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos de nosotros nos deleitamos en hacer la voluntad del Padre? Porque hay tantas cosas en este mundo que nos llevan a hacer la voluntad de este mundo y no a hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces nos atrae más hacer las cosas de este mundo que hacer las cosas de Dios. Pero mira lo que dice David: Dios mío, yo me deleito en hacer tu voluntad. Tenemos que deleitarnos en hacer su voluntad, porque para eso nacimos, para eso vinimos a este mundo, para eso Dios nos creó, para hacer su voluntad. Por eso deleítate en hacerla. Cuando tú sientas forzado sirviendo a Dios, que sientas que te está forzando a ti mismo a servir a Dios, siempre recuerda decir: no, yo no puedo servir a Dios forzadamente, sino que tengo que hacerlo porque la voluntad de Dios es que yo sirva, y ese es mi deleite. A mí me da gozo cuando veo a los servidores sirviendo y usted ve que están felices en la puerta dando la mano. Usted ve que las hermanas están aquí velando que la gente no caiga al suelo, y tú lo ves que tienen un gozo en su cara, porque se deleitan en hacer la voluntad de Dios, porque servir es la voluntad de Dios. Yo te pregunto: cuando Dios te bendice, es un deleite, se siente bien. Cuando Dios te da esa casa que tanto esperabas, cuando Dios te da ese carro que tanto esperabas, cuando tú llevas tiempo orando por un trabajo: Padre, bendíceme con un trabajo que me paguen mejor. Señor, dame un trabajo que me den los domingos libres para poder ir a la iglesia y servirte todo el día. Entonces, cuando tú recibes ese trabajo, es un deleite. Cuando hacemos la voluntad de Dios, te irá bien, tendrás paz, tendrás gozo, tendrás acuerdo en el matrimonio. Hacer la voluntad de Dios nos da paz. Cuando usted comete algún pecado, yo le hago una pregunta: cuando nosotros cometemos algún pecado, ¿tú sientes paz?
Cuando tú sabes que eso que acabaste de hacer no le agrada a Dios, tú sientes paz. Cuando le pagamos a nuestros trabajadores menos de lo que teníamos que pagarle, ¿acaso tú sientes paz? Cuando tú prometiste a alguien hacer algo y le dijiste ahí voy a estar y no le cumpliste, ¿acaso tú sientes paz? Cuando tú le dijiste, Señor, este domingo yo te prometo que sí te voy a traer el diezmo porque hace un mes que no diezmo y no lo haces, ¿acaso sientes paz? No, ¿verdad? Pero cuando usted le dice, Señor, yo te prometo que voy a hacer esto y tú lo cumples, eso te da una paz en tu corazón increíble. Cuando Dios te dice, mire, ese hermanito está pasando por una situación financiera, vaya y póngale una semilla en sus manos. Y usted obediente, usted dice, Señor, yo no tengo mucho, pero de lo que tengo, de lo que tú me has dado, yo lo quiero compartir con otra persona. Y tú vas y tú le dices, hermano, Dios puso en mi corazón sembrarte esta semilla. Y tú se las pones en sus manos y tú ves el gozo de esa persona. Eso te da paz. La voluntad de Dios ya está establecida. Ya está establecida. Nadie la puede cambiar, nadie la puede alterar. Ya está establecida. La voluntad de Dios no son como las leyes de este mundo, de este país, que hoy hay una ley sí y mañana la cambian y ponen otra. No, la voluntad de Dios ya está establecida, no se cambia. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y mañana y por los siglos de los siglos. O sea que si Dios, desde que tú naciste, Él dijo que te iba a bendecir y que de ti iba a ser una generación grande, Dios lo va a hacer porque es su voluntad. Si la intención de Dios para ti es buena y Dios dijo, yo voy a sacar a mi hijo de su país y lo voy a llevar a los Estados Unidos para que él prospere, Él lo va a hacer y Él lo hizo y aquí estás tú. ¿Cuántos de nosotros dijimos, Padre, o a lo mejor ni conocíamos a Dios, pero dijimos, ay, ojalá yo llegara a los Estados Unidos un día? No sé usted, pero yo me vi en ese avión un montón de veces. Muchas veces yo me vi en ese avión. Yo decía, yo me quiero ir para los Estados Unidos, o como decimos los cubanos, la yuma. Me quiero ir para la yuma, quiero comprarme zapatos, porque imagínense, venimos de países que a veces es difícil conseguir las cosas. Pero yo lo que no sabía, que la voluntad de Dios era que Él me iba a traer a este país un día y aquí yo me iba a encontrar con Él. Muchos de ustedes estuvieron a punto de morir de camino a Estados Unidos, pero Dios te guardó. Él no te guardó porque eres bonito o porque tenías un título en tu país, sino que Dios te guardó porque Él sabía que cuando tú llegaras a este país, Él tenía un plan guardado para tu vida. Nunca me imaginé que en este país yo iba a encontrar esposa. Bueno, nunca imaginé que me iba a casar. Pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Cuando conocemos la voluntad de Dios, no vamos a orar, oh Señor, si tú quieres, bendíceme. Oh Señor, mire, tengo esta enfermedad que me está matando, la diabetes me está matando. Si tú quieres, Señor, sáname. Oh Señor, mira, ten misericordia de mí, por favor, si tú quieres. Tengo, no sé, una oreja que no oigo bien, sánamela, Señor. Cuando usted conoce la voluntad de Dios, usted sabe que en la cruz Jesús se llevó todas nuestras enfermedades para que tú y yo seamos sanos. Entonces tú oras conforme a esa voluntad y tú mismo te impones las manos, no buscas que otro te imponga las manos. Y tú dices, Padre, en el nombre de Jesús, tú diste oír al sordo, tú me sanas hoy. Y Dios hace el milagro. Ay Señor, mire, soy pobre, Padre, bendígame si tú quieres, o si no, déjame así pobre. Cuando escrito está que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos. Cuando tú conoces la voluntad de Dios, tú oras efectivamente.
Cuando tú conoces la voluntad de Dios, tú haces el llamado en las casas de paz, aunque no haya ninguna alma nueva. Los que en la casa de paz van a decir: este está loco porque siempre vienen los mismos. Pero lo que no saben es que tú sabes que la voluntad de Dios es que haya salvación y multiplicación, y eso viene. El apóstol ha profetizado desde este altar que viene un crecimiento misterioso. Eso es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que se llene el cielo y que se vacíe el infierno. Entonces todas esas almas que están allá afuera, que no conocen a Jesús, tienen que venir a esta casa. Tienen que ser salvas. Porque la voluntad del Padre es que haya salvación. Ya está establecido. Jesús oraba y las cosas sucedían porque siempre oraba conforme a la voluntad de Dios. Yo conozco personas que cada vez que oran, las cosas suceden. Digo, ¿será que esta persona está más cerca del corazón de Dios? ¿O será que esta persona sabe algo que yo no sé? ¿O será que esta persona, no sé, tiene algo en la voz diferente, tiene el teléfono de Dios? No sé. Porque hay gente, usted conoce ese tipo de personas que siempre que se le llega un enfermo, ora por esa persona y se sana. Déjame decirte, no es que esa persona tiene nada especial, sino que esa persona ora conforme a la voluntad de Dios. Sigamos. Hay momentos que la voluntad de Dios es completamente diferente a la de nosotros. Muchas veces esa voluntad pareciera que va a acabar con nuestra vida o nos va a meter por un proceso fuerte o un desierto de soledad, como cuando Jesús fue guiado al desierto por el Espíritu Santo. Usted dice, bueno, ¿y cómo el Espíritu Santo guió a Jesús al desierto? ¿Por qué? Ya estaba escrito que Jesús iba a pasar las tentaciones, que Jesús iba a reprender al diablo, que Jesús es santo y que no iba a fallar y que iba a morir santo y que iba a llevar todos los pecados de nosotros. Pero ¿por qué el Espíritu Santo lo llevó al desierto? Era necesario. Muchas veces el proceso de tu vida parece que te va a matar y va a acabar contigo. Muchas veces esa enfermedad que de momento apareció en tu cuerpo parece que va a acabar contigo. Muchas veces parece que tu matrimonio se va a acabar. Muchas veces parece que vas a perder a tus hijos completamente y que nunca más los vas a volver a ver. Muchas veces parece que vas a perder tu compañía. Diga, procesos. Los procesos son necesarios. Porque lo bueno que tienen los procesos es que después de que tú salgas de ese proceso, te conviertes famoso. Después que tú salgas de esos procesos, te conviertes en un testimonio. Después que tú sales de ese desierto, la gente va a ver la gloria de Dios que hay en tu vida. Después que tú salgas de esa enfermedad, tú te vas a convertir en un testimonio para que muchas personas crean en el poder sobrenatural de Dios. Después que Dios restaure tu matrimonio, en el retiro de matrimonio, si no se ha registrado, regístrese. Muchas veces los procesos parecen que nos van a acabar, pero no hay mejor lugar que estar, y es en la voluntad de Dios. Número 12, en la voluntad de Dios hay provisión. ¿Cuántos quieren provisión? Pero no solamente provisión financiera, sino provisión de todo tipo. Qué lindo es cuando Dios te provee unción, te provee gracia, te provee favor para que abra las puertas que no puedes abrir de tu propia fuerza. Qué lindo es cuando Dios, tú dices, Señor, yo quiero hacer esto, y te propones hacer algo y Dios te ayuda y tú lo puedes hacer. Porque en la voluntad de Dios hay provisión. En el desierto hubo provisión porque Jesús estaba en la voluntad del Padre. Dice que habían ángeles que le servían. Cuando terminó el ayuno, habían ángeles que le servían. En tu desierto hay provisión. A lo mejor tú no lo entiendes, el proceso que estás pasando. A lo mejor tú no entiendes tu desierto, pero hoy he venido a decirte que en medio de tu desierto hay provisión.
En medio de esa situación difícil que tú estás pasando, ahí hay provisión. No estás solo, Dios está contigo. Los ángeles de Jehová están contigo. La sangre de Jesús está sobre tu vida. Aunque en el desierto el enemigo trate de matarte de sed y de hambre, déjame decirte que tú no estás solo, sino que Dios está contigo. Diga, Dios está conmigo. En el Getsemaní hubo provisión porque hubo redención a causa de que Jesús consumió todo nuestro pecado. Jesús estaba en el Getsemaní. ¿Y por qué uso a Jesús como un ejemplo? Porque Jesús hizo la voluntad de Dios todo el tiempo. No fue desobediente ni una sola vez. En el Getsemaní hubo provisión porque a causa de que Jesús bebió esa copa, hubo salvación y redención para nuestros pecados. En la cruz hubo provisión también porque no pudo haber salvación sin crucifixión. Sin que Jesús hubiera ido a la cruz, tú y yo no fuéramos salvos. O sea que ahí hubo provisión de salvación, amén. Quiero que vayamos a Juan capítulo 6, versículo 36. Ok, 6:36 dice: mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Próximo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino que para hacer la voluntad del que me envió. Aquí vemos a Jesús predicando. Y hay un montón de escribas y fariseos y todas esas personas que aunque criticaban les gustaba escuchar a Jesús. Y estaban sus discípulos con él. Y Jesús estaba diciendo que él descendió del cielo no para hacer la voluntad de él, sino que para hacer la voluntad de su Padre. Y entonces los fariseos decían y los religiosos decían: pero ¿cómo este va a decir que él descendió del cielo si él es hijo de José? Y nosotros conocemos a su mamá y su papá y sabemos de dónde él viene. ¿Cómo él va a decir que descendió del cielo? Y muchos de ustedes han leído esa historia. Diga, Jesús vino para hacer la voluntad del Padre. Y si el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesús, está en nosotros, nosotros tenemos como prioridad hacer la voluntad de Dios también. No tenemos excusa. Yo te invito a que desde hoy en adelante, hermano y hermana mía, hagas la voluntad de Dios. Si no la has estado haciendo hasta hoy, o si la has estado haciendo de media, te invito a que hagas la voluntad de Dios. La obediencia a Dios no es de que sí, yo hago algunas cosas y otras cosas no las hago. La obediencia es o no es. O eres obediente o eres desobediente. O sea que tenemos que ser obedientes a la voluntad de Dios en todo momento. Entonces, yo quiero hacer una comparación en esta tarde entre Moisés y Jesús. ¿Y por qué quiero compararte con Moisés y a Jesús? Porque sabemos que Jesús en todo tiempo hizo la voluntad de Dios. Porque Jesús, desde que vino a esta tierra, él sabía de que él fue enviado a cumplir la voluntad del Padre. Jesús supo la voluntad del Padre desde que llegó a este mundo. Jesús ya tenía un propósito por el cual vino a este mundo. Él conocía la voluntad del Padre. Él ya sabía lo que iba a hacer. Él ya sabía cómo iba a terminar. Él sabía los tiempos de Dios. Él conocía los ciclos de Dios. Él conocía qué es lo que Dios quería hacer con su vida. Él sabía que Dios iba a hacer con sus discípulos. Jesús sabía la voluntad de Dios completamente. Pero existió alguien en la Biblia llamado Moisés que no conocía la voluntad de Dios. Y lo voy a llevar en un pasaje. Lo que no sabemos, siempre lo vamos a argumentar. Dios te dice: hijo, quiero que vayas y que le des una palabra a esta persona que yo te voy a revelar. No, eso no es Dios, esa es mi mente.
No, Señor, tú nunca me vas a mandar a hacer algo que yo no sé hacer. Y comenzamos a poner excusas a Dios. Dios te dice, el domingo dámelo a mí, ve a la iglesia y después pasa tiempo con tu familia. Esa es la voluntad de Dios para el día domingo. Que tú vengas a la iglesia, que te regocijes en el Señor y que pasemos tiempo con nuestra familia. Pero de pronto salió un trabajito que tienes que ir a hacer el mismo domingo. Ustedes saben, va. Siempre hay una tía que armó un chisme en la familia y tienen que ir todos a ver a la tía esa, a ver qué es lo que está pasando el mismo domingo. Siempre el mismo hijo rebelde decide irse de la casa el sábado por la noche y tú tienes que salir el domingo a buscar a tu hijo el mismo domingo. ¿Por qué? Porque hay un ataque en contra de la voluntad de Dios para que tú no la hagas. Por eso, lo que no sabemos siempre lo vamos a argumentar. Y Moisés argumentó la voluntad de Dios porque él no la conocía. Pero el que conoce la voluntad de Dios nunca pone excusas. Te pregunto, ¿acaso Jesús puso alguna excusa? Porque que yo sepa, yo nunca veo en la Biblia a Jesús diciéndole, Padre, pero no, yo no creo que eso está bien. Padre, ¿cómo tú quieres que yo le diga a mi discípulo, que a Judas, que le da el pedazo de pan para que fuera como señal de que él iba a traicionar? No, mejor vamos a mantenerlo todo en secreto. O Señor, ¿cómo tú quieres que yo invite a Judas a la cena si me va a traicionar? No, ese no se merece estar ahí. O Padre, ¿cómo tú me vas a meter en el desierto? O Señor, ¿para qué me voy a bautizar si yo soy el hijo tuyo? O Señor, ¿para qué tú quieres que yo vaya allá a Jerusalén a predicar? O Señor, mejor no voy a pasar por esta ciudad porque dicen que hay mucho pecado, hay unos principados grandes, dicen que la policía me va a perseguir. Señor, ¿cómo tú me vas a enviar que yo salga a esta hora de la noche a casa de un hermano a hacer una visita cuando la policía me puede agarrar y no tengo licencia de conducir? Padre, ¿cómo tú quieres que yo vaya caminando? Tengo que caminar 3 días, mejor dame un burro. Nosotros nunca vemos a Jesús diciendo eso. Nunca vemos a Jesús argumentando la voluntad del Padre, sino que Él siempre decía sí y amén. Pero el que no conoce la voluntad de Dios siempre va a poner excusa. Desafortunadamente, muchas veces nosotros mismos ponemos excusas. Padre, no puedo, estoy cansado. Señor, estoy teniendo problemas ahora mismo. No creo que sea el momento correcto para yo hacer lo que tú me estás mandando a hacer, porque ahora mismo no estoy bien, mi vida espiritual no está bien. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho eso en algún momento? Que tú sientas ir a orar por alguien. Dios te dice, ve y ora por esa persona. Y tú dices, Señor, no, yo creo que ahora mismo yo no estoy preparado, estoy cansado. O Dios te dice, viene tu anciano, tu pastor y te dice, venga, quiero que comience la escuela de liderazgo para que agarres una casa de paz. Y tú, no, pastor, mire, yo no creo que ahora mismo, no creo que es el tiempo de Dios. Mejor vamos a esperar a la próxima clase. Mira, hermano, sirve en la iglesia, tenemos varios ministerios, tenemos el ministerio de los niños, tenemos el ministerio de Ujieres, tenemos multimedia, tenemos la alabanza. ¿Sirve en algún ministerio de la iglesia? No, yo creo que yo estoy bien así, solamente veniendo a la iglesia y me siento, escucho la palabra y está bien así. Porque no sabemos que la voluntad de Dios es que comencemos a servir, porque a través del servicio hay muchos beneficios. Diga, a través del servicio hay beneficio. Veamos cuáles son las excusas de Moisés. Número 1, vayamos a Éxodo 3:10. Los voy a llevar a una historia. Éxodo 3:10 dice: ven por tanto ahora. Estamos hablando, Dios está hablando con Moisés, ¿ok? Dios está hablando con Moisés. Moisés estaba caminando, tuvo un encuentro con la zarza ardiente. Dios le dijo, quítate los zapatos, que es tierra santa. Moisés cayó postrado, bueno, y comenzó.
Y entonces Moisés iba a buscar a Dios, iba orando, y en una de esas, bueno, dice Dios a Moisés: ven, por tanto ahora, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El próximo. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya el faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Cuántos de ustedes Dios le ha dicho: quiero que hagas esto, y tú le has dicho: Padre, ¿quién soy yo para que lo haga? Cuando es el mismo Dios que nos está enviando. Dios te dice: quiero que vayas y hagas lo siguiente, y después hace esto y después haz lo otro. Y tú dices: Señor, pero ¿quién soy yo para hacer eso? Ahí está. Moisés le dijo: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los pueblos de Israel? La excusa número uno de Moisés fue considerarse indigno. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido indignos alguna vez? Que Dios nos ha querido usar y hemos dicho: no, yo no sirvo para eso. Yo creo que eso no es para mí. Yo quiero decirte algo. La palabra de Dios dice que Dios te escogió desde el vientre de tu madre. Antes de que Él te formó en el vientre de tu mamá, Él ya te había escogido y Él ya te conocía. Tú no fuiste un accidente. Tú no fuiste algo que sucedió intencionalmente. Sino que si tú viniste a este mundo y tú naciste, es porque Dios te puso en el vientre de tu mamá. Dios te formó en ese vientre y Dios te dio un llamado y Dios te dio un propósito. Y si Dios te llamó y Dios te dio un propósito, es porque tú eres digno de ello, no porque eres indigno de ello. Porque el diablo te va a decir y te va a poner mentiras en la mente: o no, mira, es que tú no puedes, tú no sabes, o tú no estás preparado, tú no eres digno de hacer eso, tú ni siquiera tienes el conocimiento o la preparación. Déjame decirte, eso es mentira del diablo. Porque cuando el diablo te quiere decir eso, es una mentira, porque ya Dios te dio un llamado y un propósito. Y ya Dios te escogió a ti. Antes de que tú escogieras a Dios, ya Dios te había escogido. Antes de que tú respondieras al llamado de Dios, Dios te había llamado. Mucho antes de que tú escucharas por primera vez la palabra de Dios, ya Dios tenía puesto sus ojos en ti. Ya Él nos había armado nosotros primero. Entonces, ¿por qué, iglesia, nos vamos a sentir indignos? ¿Por qué nos vamos a sentir que somos menos? ¿Por qué nos vamos a sentir que no somos capaces de hacer algo? Cuando tú eres capaz de hacerlo todo con Cristo, porque todo en Cristo es posible. Y Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo estoy seguro que si Pablo hubiera estado antes de Moisés, Moisés hubiera usado ese versículo bíblico. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dejes que tus raíces, no dejes que tu cultura de tu país, no dejes que las tradiciones, no dejes que lo que te dijeron tu mamá, tu papá, tu abuelita, tu abuelito afecte tu vida y no te sientas indigno. Porque estoy seguro que la gente que más calladita está sentada en esos asientos son la gente que más potencial tiene. Y yo le he visto una y otra vez que ese hermanito que nadie pensaba que ni existía ni que venía a la iglesia, se levanta y Dios comienza a hacer cosas poderosas a través de él. Cuando yo llegué a la iglesia, completamente incógnito, yo me sentaba en esa banca. Yo veía a la gente danzando y yo decía: esta gente está loca. Había un hombre, mira, que estaba así de fuerte, mire, pero ese tipo era una bestia, estaba fuerte. Y yo veía que danzaba y daba vueltas y yo decía: pero ¿y este hombre? Nunca en mi vida he visto yo un hombre haciendo esas cosas. ¿Y este qué le pasa? Lleno de tatuajes, o sea que se veía que el hombre venía de un trasfondo bien fuerte. Y ahí estaba danzando y dando vueltas y dando vueltas. Y yo decía: Dios mío. Yo estaba ahí, no sabía nada, no entendía nada.
Solamente había yo me acuerdo que esa vez había llegado una profeta y la mujer gritaba, y yo decía, ¿y por qué grita tanto? Pero yo no entendía que yo estaba ahí porque era la voluntad de Dios. Yo no entendía que aunque yo estaba ese día detrás de las cortinas, Dios un día me iba a catapultar a una dirección mayor. Y no porque nosotros no los merecemos, sino porque simplemente es la voluntad de Dios y punto. Moisés le sigue poniendo excusas a Dios. Éxodo 4:1. Mientras Moisés dijo, Señor, ¿quién soy yo? Jesús siempre dijo, sí, heme aquí, envíame a mí. Éxodo 4:1. La excusa número 2 que puso Moisés. Éxodo 4:1. Entonces estamos viendo que es un diálogo entre Dios y Moisés. Entonces Moisés respondió diciendo, es aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. O sea que Moisés tenía miedo al rechazo. ¿Cuántos de ustedes han tenido miedo al rechazo? Yo a veces he tenido miedo al rechazo. Padre, pero ¿y qué tal si me rechazan? ¿Qué tal si no escuchan? ¿Qué tal si no quieren? ¿Qué tal si no, si tan siquiera pues no me ven? O sea, no sé, muchas veces uno se pregunta, Señor, ¿me van a rechazar? ¿No me van a aceptar? Padre, ¿para qué voy a meter esos papeles de inmigración si me los van a rechazar? O no tengo crédito, ¿para qué voy a aplicar por una casa si me van a rechazar? ¿Para qué voy a ir a esta compañía a meter los papeles de mi compañía si no sé inglés y me van a rechazar? Desafortunadamente nosotros los hispanos pasamos por mucho rechazo. Pero muchas veces ese rechazo está en la mente. Nos lo inventamos nosotros mismos. Moisés tenía miedo, decía, Señor, ellos no me van a creer, van a decir que tú nunca te me apareciste ni nunca me hablaste. Sigamos para que ustedes vean la respuesta de Dios a Moisés. Próximo capítulo. Y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y Moisés respondió, una vara. Sigamos. Y él le dijo, échale en tierra. Y Moisés le echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Imagínense. Moisés preocupado por el rechazo. Entonces Dios le da señales y le dice, Moisés, ¿qué tú tienes en la mano? Y Moisés, no, una vara. Bueno, tírala a la tierra. Y Moisés la lanza y se forma una culebra. Y Moisés sale corriendo. Sigamos. Mire, si usted a la primera no cree esa, está difícil la cosa. Bueno, número 2. Entonces hizo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y se extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano a la serpiente. Entonces imagino que Moisés tenía miedo que le picara porque él estaba corriendo de la serpiente. Pero Dios le dijo, bueno, ahora es serpiente, bueno, agárrala otra vez. Moisés la agarra y se convierte en una vara. Eso es una señal poderosa. O sea que otra excusa de Moisés a Dios era la incredulidad. Porque Moisés era un hombre incrédulo. Los que no conocen la historia de Moisés, Moisés lo tiraron en una canasta en un río porque mandaron a matar a todos los varones. Entonces la mamá para salvarlo lo tiran en una vara, lo echan en el río y da a dar la casa del faraón. Y ahí mismo la agarra a alguien, lo cuida, lo crece y se convierte en uno de, casi el hijo del faraón. O sea, no hay otra persona donde uno pueda ver la voluntad de Dios más que en la vida de Moisés. Vemos como Dios lo cuida etapa por etapa en su vida. ¿A cuántos de nosotros nos estuvimos a punto de morir? ¿Cuántos de ustedes, sus padres no los abandonaron cuando ustedes eran pequeños? ¿A cuántos no los llevaron a un centro de adopción? ¿A cuántos no los crió su abuelita o su abuelito porque su mamá y su papá no quisieron hacerse cargo de usted? Ahí está. Pero Dios tenía un propósito contigo. Dios tenía algo contigo. Dios no te soltó nunca, ni te va a soltar tampoco. Sigamos. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob.
Continuemos. Y le dio además Jehová, imagínense, le dio una señal y le dijo: ya con esto es suficiente para que ellos sepan que yo soy Jehová tu Dios, el que te envió. Pero te voy a revelar algo. Dios no le estaba revelando esto a Moisés para convencer al faraón. Dios le estaba haciendo estas señales a Moisés para convencerlo él mismo. Y Dios vio que en el corazón de Moisés, cuando le hizo la primera señal, no hubo convicción. Él no se convenció en la primera señal. Siempre quedó la incredulidad y la duda. ¿Cuántos de ustedes Dios ya no te sanó de una enfermedad y todavía no le crees a Dios? ¿Cuántos de nosotros Dios nos dio una bendición que le estuvimos pidiendo por mucho tiempo y aún no le creemos en algunas cosas? ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha dado señales y aún no creemos? ¿Cuántos no hemos visto gente aquí en silla de ruedas levantándose y aún tenemos miedo de orar por alguien en una silla de ruedas en la calle? Porque decimos: no, Dios no me va a usar a mí porque yo no soy pastor. Es que no es que no seas pastor o no, es que si la voluntad de Dios es que esa persona se levante, Dios lo va a hacer, no tú. Yo he aprendido algo. Cuando yo oro por alguien, si esa persona no se sana, yo sigo orando por esa persona. Y si ese milagro no ocurre, eso no me va a detener a mí de ir y seguir orando por otra gente, porque ya yo perdí mi reputación. Pero hay personas que dicen: no, ¿y qué tal si yo oro delante de la iglesia y esa persona no se sana? Y qué vergüenza con los hermanos, van a decir que Dios no me usa. ¿Cuántos de ustedes han pensado eso? Viene una persona, viene una cruzada de milagros, pasan 1000 personas al frente y usted es un anciano o un pastor o lo que sea, y el apóstol dice: venga el gobierno, ore por la gente, y usted pasa al frente y pasa así, mira. Ay, Dios mío, qué vergüenza. Si esta persona no se sana, ¿qué va a pensar el apóstol? Que estoy en pecado. Es que no eres tú el que va a hacer el milagro, es Dios el que lo va a hacer. Es Dios el que da las señales. Entonces Dios vio que había todavía duda en la mente de Moisés y le dijo: mete tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Sigamos. Y le dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él la volvió a meter y en su seno, y al sacarla de nuevo, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Imagínense. Dios le dice: bueno, mete la mano. Cuando la sacó, estaba llena de lepra. Bueno, ahora vuelve a meter, la metió, y cuando salió, como si no hubiera pasado nada. Pero, diga, pero aún Moisés tenía duda. Sigamos leyendo. Y acontece, y si aconteciere que no te creyeren ni te obedeciera la voz de la primera señal, creerán la voz de la postrera. Continuemos. Y si aún no creen de estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y la derramarás en la tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomaras del río y se harán sangre en la tierra. O sea que Dios le dio 3 señales a Moisés. Número 1, convirtió la vara en serpiente. Número 2, convirtió su mano en lepra. Y número 3, convirtió el agua en sangre. Después vemos a Moisés que el bajito hace todas esas señales en frente del faraón, y de esa manera fue como el pueblo dijo: verdaderamente este fue el enviado de Dios. Pero ya no vemos un Moisés que fue con miedo, sino que ya fue un Moisés que ya había visto las señales con sus propios ojos, y entonces ahora fue enviado a manifestar esas señales. ¿Cuántas veces no hemos visto gente aquí siendo sanada, liberada? ¿Cuántas veces no la hemos visto? Bueno, pues si ya Dios te la mostró aquí, ahora es tiempo que vayamos afuera y que la manifestemos. Ahora es tiempo que salgamos del monte y vayamos a Egipto y manifestemos las señales de Dios. Ahora, la próxima, la excusa de no poder hablar. Imagínense. Éxodo 4:11. Esa fue la opción de Jesús. Ahora, la de Moisés, de Jesús. El respaldo de Dios en Jesús era su única señal. Dios siempre respaldó a Jesús. Jesús fue llevado al Jordán. El Espíritu Santo descendió como paloma, no para que él lo creyera, sino que para los que estaban alrededor creyeran. O sea, Dios primero le revela a Moisés todas las señales porque Moisés no creía y tenía duda.
Pero vemos que Jesús descendió el Espíritu Santo como paloma, en forma de paloma. Vino sobre él para que todo el mundo creyera que él fue el que Dios lo había enviado. Porque ya Jesús estaba consciente. Jesús, desde que fue al Jordán, él sabía que iba a ser bautizado. Él sabía que el Espíritu Santo iba a descender sobre él. Éxodos 4:11 dice: y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? Imagínense, Moisés era tartamudo, no podía hablar. ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo el mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No fue yo, Jehová? Mire qué diálogo, qué tremendo estaba, qué conversación estaba teniendo Moisés con Dios. Y muchas veces esa conversación la estamos teniendo nosotros en la mente. Señor, yo no soy digno. Señor, ¿y qué tal si no me creen? O Padre, mira, ¿qué tal si cómo yo les voy a enseñar a ellos que tú me enviaste? O Señor, mira, si yo no sé hablar. Y Dios le dijo: ¿acaso no fui yo el que cree? Aquel que no habla, el que no oye, el que no ve. Abre tu boca y Dios la va a llenar, pueblo. Ahora Jesús habló con denuedo y siempre glorificaba al Padre. Él dijo: yo no hago nada que no vea a mi Padre hacer, y no digo nada que no escuche a mi Padre hablar. Por eso usó Jesús, porque Jesús es lo mejor. Cuando estás en la voluntad de Dios, vas a hablar lo que Dios habla. Cada vez que nuestro Padre espiritual, el apóstol, se para en este altar, él se para bajo la voluntad de Dios. Y todo lo que habla es lo que Dios está hablando en ese momento. Por eso ocurren milagros. Por eso cuando te dice: vas a tener una semana gloriosa, y tú te vas y tienes una semana gloriosa. Por eso te dice: esta semana Dios te va a sorprender, y cuando te vas, Dios te sorprende esa semana. Por eso Él dice: esta semana te va a llegar la carta de tus papeles en el correo, y esa semana te llega la carta de los papeles en el correo. ¿Por qué? Porque Él solamente está diciendo lo que está escuchando al Padre decir. Porque la persona que está en la voluntad de Dios habla lo que escucha a Dios hablar. Amén. Ahora, la excusa de la inferioridad. Éxodo 4:13. La excusa de la inferioridad. Y él dijo: ay, Señor, imagínense, ya Dios le había hablado tantas cosas y todavía Moisés seguía de cabezón. Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. ¿Cuántas veces no le hemos dicho a Dios: Padre, envía a otra persona, no me envíes a mí? Envía a mi líder de casa de paz. Yo ni soy ni siquiera soy asistente todavía. Y he visto eso muchas veces, pastor. ¿Será que puede orar por mi amigo? No, hombre, ore usted. ¿Va que sí? Mire, tengo una prima que está endemoniada. Voy a llevarle al pastor Galen. Pastor Galen, ore por ella. No, ore usted. Si el mismo Espíritu Santo que está en él está en usted. Entonces Moisés le dijo: ay, Señor, envía al que tengas que mandar, a mí no me mandes. Después de que yo ya había respondido una y otra vez la pregunta que él estaba haciendo, Moisés no sabía la voluntad de Dios. A veces decimos: Señor, envía a otro. No tengo papeles, soy pobre, o soy hispano, estoy enfermo, soy tartamudo, no hablo inglés. ¿Cuántos no hemos dicho eso? Antes de hablar inglés yo decía: si yo no hablo inglés, o tengo un acento fuertísimo, se van a burlar de mí. ¿Cuántas veces no te han dicho: mira, ¿sabes qué? Este sábado vamos a evangelizar, vámonos a las calles? Y usted ha dicho: no, mira, es que yo escuché de que venía una redada y se iban a llevar a toda la gente y todo eso, y yo tengo miedo. Si estás en la voluntad de Dios, el diablo no te va a tocar. La voluntad de Dios es como un cerco de protección alrededor tuyo. Cuando tú caminas en la voluntad de Dios, todo aquello que está fuera de la voluntad de Dios no te puede tocar. El diablo va a querer venir a traerte enfermedad. El diablo va a querer venir a traerte pobreza. El diablo va a querer venir a traer problemas en el matrimonio, a traer problemas en toda área de tu vida. Pero no va a poder, porque tú estás en la voluntad de Dios. Jesús fue tentado, Jesús fue amenazado, Jesús fue acusado.
A Jesús le hicieron de todo. Jesús hasta pasó por el rechazo. Jesús era experto, él era experto en el rechazo. Jesús tenía un doctorado en rechazo. Pero como él no buscaba hacer la voluntad de él, ni la de los escribas ni los fariseos, sino la de su padre, a él no le importaba. Jesús nunca buscó la aceptación de la gente, sino que Jesús solamente buscó la aceptación de su padre. Moisés estaba pensando de que si la gente lo iban a aceptar o no. Jesús no estaba pensando en eso. Jesús solamente estaba pensando en de que él descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino que la voluntad de su padre. Esa es la gran diferencia. No, y hay gente que dice: mire que vino un profeta y me profetizó que yo iba a ir a las naciones, pero si no tengo documentos. Mire que vino este profeta de allá del Polo Norte y me profetizó que yo iba a salir a las naciones, que iba a ir a todos los países de Europa, que iba a viajar con el apóstol, que iba a hacer cosas grandiosas en otros países, que iba a ir a una cruzada. No, hombre, pero si yo no tengo documentos, no tengo dinero. Déjame decirte algo. Dios no te ve como una persona que no tiene documentos. Dios te ve como un embajador de los cielos en la tierra. Por lo tanto, tú tienes derecho a ir a cualquier país de este mundo a avanzar el reino de los cielos. Así que he venido a decirte de que esos papeles vienen, esa residencia viene, esa ciudadanía viene. Porque si Dios te dijo que tú ibas a ir a las naciones, tú vas a ir a las naciones. Aunque el diablo se oponga, aunque el presidente se oponga, aunque las leyes de este país se opongan en contra de eso, si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Es más, dile a que está a su lado: te veo montado en un avión. Pero montado en un avión para irte de viaje a otro país. No el avión que... Bueno. El que no conoce la voluntad de Dios siempre va a poner excusas, pero el que la conoce, su respuesta siempre será el sí, el amén, heme aquí, envíame a mí. Vamos a Lucas 22:42. Y esto está poderoso. Vemos que Jesús está a punto de ser apresado cuando le iban a llevárselo para crucificarlo. Y Jesús va a Getsemaní y se lleva a sus discípulos. Miren esto, vamos a meternos en esto. Dice que Jesús fue a Getsemaní y le dijo a sus discípulos: quédense orando. Se llevó a dos más, se acercó un poquito. Bueno, ustedes quédense aquí, yo voy a ir un poquito más para lejos. Y dice que fue a la distancia de una pedrada. O sea, lo tiran una piedra, a esa distancia fue Jesús. Y dice que se postró con su cabeza entre sus pies y dijo: Padre, si quiere, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice que Jesús le dijo eso al Padre, se puso de pie, regresó a donde estaban sus discípulos y los encontró durmiendo. Y le dijo: ustedes ni siquiera pueden quedarse despiertos una hora a orar por mí. Estoy a punto de que me lleven, estoy a punto de dar mi vida en la cruz del Calvario y ustedes no pueden estar conmigo en ayuno y oración. ¿Cuántas veces nos hemos sentido que no tenemos respaldo? Que usted dice: estoy pasando por esta situación yo solo, no tengo nadie que me ayude. Así se sintió Jesús. Estaba a punto de ser lo peor que él había hecho en su vida, y era tomarse la copa donde estaban tus pecados, los míos, tus transgresiones, las mías, tus maldiciones y las mías. Jesús, siendo santo, sin pecados, estaba a punto de tirarse encima todo el pecado del mundo. Él le dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Se va Jesús otra vez. O sea, 2 veces fue y oró lo mismo. Vuelve Jesús a orar una tercera vez y dice la palabra que Jesús le dijo lo mismo: Padre, por favor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad sino la mía. Cuando yo vi eso, yo dije: Dios mío, yo no sabía esto. Jesús oró 3 veces lo mismo. Fíjate la insistencia que tenía Jesús, porque él sabía que lo que estaba a punto de hacer no era fácil. Señor, por favor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, sino que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Pero cuando nosotros queremos hacer algo y Dios no quiere, no importa, vamos a hacerlo, después lidiamos con las consecuencias.
Vayamos a Marcos 14:36. Esta es otra versión, porque usted sabe que cada uno de los discípulos de él tuvo una versión. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Imagínense, usando lo que está escrito en la palabra, que para Dios todo es posible. ¿Cuántos de nosotros no hemos orado? Señor, para ti todas las cosas son posibles, sana a esta persona ahora en el nombre de Jesús? Bueno, Jesús oró lo mismo y dijo: Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Jesús estaba insistiendo porque él sabía que lo que estaba a punto de hacer no estaba fácil. Pero una cosa que nunca se apartó de la boca de Jesús, y fue la palabra voluntad. Porque él sabía que no importa lo que él tenía que pasar, él tenía que cumplir la voluntad de su Padre, porque iba a venir un beneficio. Él sabía que tenía que ir a la cruz, tenía que morir, tenía que hacer todo lo que tenía que hacer y resucitar al tercer día. Pero Jesús no tenía miedo por la cruz. Jesús no le dijo: Padre, si puedes que no me crucifiquen, mejor que me apiedren. Jesús no dijo: Padre, yo no quiero morir crucificado, sino mejor que me cuelguen, que no sé, que me hagan otra cosa, no que me crucifiquen. No, Jesús habló de una copa. O sea que lo peor para Jesús no era morir en la cruz, sino que era tragarse todo el pecado del mundo. Pero que no se haga la voluntad de Él, sino que se haga la voluntad del Padre. Otras excusas, la excusa de ser joven. Para los jóvenes que están aquí: oh no, mire, es que soy muy joven, tengo 13 años, apenas estoy empezando. Los papás: mira, no, es que mi hijo está muy pequeño, no lo voy a dejar ir a la casa de paz porque me da miedo que lo secuestren. ¿Alguna vez te han dicho eso? Que no, es que mi hijo está muy jovencito para ir a la casa de paz porque tengo miedo que en el camino se pierda. Es que si es la voluntad de Dios que tu hijo asiste a una casa de paz con 11 años, es porque ahí Dios lo quiere y ahí Dios va a hacer algo con su vida. Así, cuando llega a la edad de 17 años, no se va a ir detrás de la corriente de este mundo, sino que va a permanecer bajo los principios que se le ha enseñado en este ministerio. Porque se han dado esos casos. Papá, ¿y usted por qué no llevó a su hijo a la casa de paz? No, mire, es que salen muy tarde, salen a las 9:30 de la noche. Pero entonces está bien que el hijo se quede viendo Netflix hasta la 1 de la mañana. Bueno, está bien. No hay excusa. Jeremías le dijo: Señor, pero es que soy muy joven. Y Dios nos dijo: no digas que eres muy joven, porque lo que tú digas y lo que yo diga que tú vas a hablar, tú lo vas a hablar. Gedeón puso la excusa de su trasfondo. Le dijo: Señor, yo vengo de una familia pobre y soy el menor de mi casa. ¿Cuántos de nosotros no vino de una familia pobre en un país donde hay pobreza y necesidad? La mayoría de nosotros. Pero eso no puede ser una excusa para hacer lo que Dios te quiere mandar a hacer. La pobreza y la escasez no es una excusa para que tú te quedes en eso, porque la voluntad de Dios es prosperarte. La palabra de Dios dice que sus caminos son mejores que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos. O sea, que tus pensamientos para tu vida es permanecer en pobreza. El pensamiento de Dios, que es más alto, es que tú prosperes. Si el pensamiento para ti es quedarte ahí en esa situación en la que estás, o morirte con esa enfermedad que tienes, o morirte con la diabetes, el pensamiento de Dios, porque es más alto que el tuyo, Él te está viendo que tú eres sano. A lo mejor tú te ves como un cristiano simple sentado el domingo en la banca, pero déjame decirte que porque los caminos de Dios son mejores que nuestros caminos, Él te quiere llevar por un camino de verdad y te quiere dar un llamado a propósito para que tú vayas a las naciones, o para que tú te ganes la ciudad de Jacksonville para Cristo. Tú no sabes si tú eres el próximo anciano, el próximo pastor. Yo lo único que sé es que el pensamiento de Dios es más alto que tus pensamientos. Pero el diablo nos quiere tener viviendo en una mentira. Tú no vas a alcanzar nada, tú no vas a hacer nada, tú no eres bueno para nada. Tú ni sabes hablar. Tu papá era un alcohólico, tú también vas a ser un alcohólico. Tu mamá era una drogadicta, tú también vas a ser un drogadicto. Déjame decirte, esos son los pensamientos del diablo y esos no valen. Lo que vale es el pensamiento de Dios. Y su palabra dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. O sea que todo lo que Dios tiene para mi vida y para tu vida es perfecto. Gedeón le dijo eso a Dios.
¿Cómo voy a ir yo a ir a pelear ahí, a liberar al pueblo de Israel? Si yo soy el último de la casa de mi padre, ni siquiera soy primogénito. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos los últimos hijos de nuestras madres? Porque yo fui el último hijo de mi mamá. Pero yo sabía que la voluntad de Dios para mí era algo grande. Y yo dije que sí. Y heme aquí. ¿Quién lo diría? La gloria es para Dios. Estoy terminando. Ahora que conoces la voluntad de Dios, te pregunta, ¿cómo se recibe la voluntad de Dios o cómo la puedo conocer? Porque ya te he hablado de tantas cosas, que es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, que trae provisión, que trae protección, que de eterna y de eternidad. Pero tú te preguntas, bueno, ahora sí, ya sé que la voluntad de Dios para mi vida es buena. Ahora, ¿cómo la recibo? Primero, a través de la renovación de nuestro entendimiento. En Romanos 12:2 dice, y renovando tu entendimiento, para que puedas conocer de que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. O sea que para tú poder recibir la voluntad de Dios, tú tienes que renovar tu entendimiento primeramente. Porque tú no vas a conocer la voluntad de Dios si seguimos con esa misma mente de que no puedo, poniendo excusas. No la vas a conocer. Entonces vas a estar como Moisés discutiendo con Dios. Señor, mira esto. Y Dios te dice, te quiero enviar. Y tú, no, porque es que soy pobre. Te quiero enviar, no, porque no hablo inglés. Te quiero enviar, no, porque no quiero. Tienes que renovar tu mente. Segundo, es revelada a través de una relación íntima con Dios, donde llegas a conocer su corazón. Jesús oraba diariamente. Jesús diariamente él iba delante de la presencia de Dios y tenía una relación íntima con su Padre. Y a causa de su relación íntima con Él, por eso cada vez que Jesús salía del lugar de oración, de su lugar secreto, pasaban los milagros, las liberaciones, la gente se sanaba, los muertos resucitaban. ¿Por qué? Porque desde que salía de ahí, Dios le daba instrucción y le decía, bueno, desde hoy hasta mañana, esta es mi voluntad. Es como cuando usted llega al trabajo y usted dice, jefe, ¿qué tengo que hacer? Bueno, hoy vamos a hacer esto y mañana te digo qué es lo que vamos a hacer mañana. ¿Acaso estás yendo tú todos los días a la presencia de Dios a decirle, Señor, qué es lo que tú quieres que yo haga por las próximas 24 horas? ¿Cuál es tu voluntad? La voluntad de Dios solamente se conoce a través de una relación íntima con el Padre. Cuando Moisés conoció la voluntad de Dios, iba a la montaña todos los días a buscar su voluntad en oración. Ya no vemos a Moisés que ponía excusas, sino que ahora vemos a Moisés que todos los días buscaba la voluntad de Dios y decía, Padre, ¿qué hago con este pueblo que me tiene cansado ya? Padre, ¿qué hago con este pueblo que ahora quiere levantar ídolos y quiere adorar? Padre, ¿qué hago con este pueblo que tiene hambre? O sea, ya no vemos a un Moisés que estaba buscando, poniéndole excusas a Dios, sino que ahora vemos a un Moisés que decía, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Buscando la voluntad de Dios. Entonces es revelada a través de una relación íntima con Dios. Yo le pregunto, yo no llevo mucho tiempo de casado, pero yo conozco a mi esposa y en la cara se ve qué es lo que está pasando. Esposo, una pregunta, ¿usted acaso no sabe cómo están las cosas cuando usted le mira la cara a su esposa? Solo con verle la cara, la intención, uno sabe cuando las cosas no andan bien. Uno sabe cuando ella está feliz, uno sabe cuando ella está triste, uno sabe cuando está enojada. ¿Por qué? Porque uno lo puede ver en su rostro. ¿Por qué? Porque tú tienes una relación íntima con ella. Si yo no vivo con el pastor Garlin, yo no sé cuándo el pastor Garlin está enojado. Si yo no vivo con el pastor Garlin, yo no sé cuándo él está feliz, al menos que lo exprese. Pero como yo vivo con mi esposa, yo sé cuando ella está enojada, cuando ella está feliz. ¿Por qué? Porque yo tengo una relación íntima con ella, yo vivo con ella y yo sé cuál es su voluntad y sé qué es lo que quiere. Así mismitito funciona la relación con Dios. Tú tienes que buscarlo todos los días para saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. ¿Están aprendiendo algo? Y por último, ¿y qué tal si no la hago? Porque siempre hay gente que le gusta ir al extremo y decir, bueno, sí, todo lo que me has dicho está muy bonito, todo está muy bueno, tremenda palabra, poderosa, y ¿qué tal si no quiero hacer la voluntad de Dios, si no me da la gana? Bueno, vayamos a Mateo 7:21. Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos,
sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Está más que claro. Si tú no haces la voluntad de Dios, no vas a entrar al reino de los cielos. Y te dicen, no, pero si tú confiesas, Señor, ahí dice, aunque me digas Señor, Señor, aunque confieses mi nombre, pero si no haces la voluntad del Padre mío, no vas a entrar al reino de los cielos. No me lo invento yo, ahí está escrito. Dice, aunque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a partir de hoy? Vamos a hacer la voluntad de Dios. Dígale a la que está a su lado, a partir de hoy vamos a hacer la voluntad de Dios. Quiero que suban los adoradores. A partir de hoy vamos a hacer esa voluntad. A partir de hoy no vamos a movernos por nuestras propias fuerzas o por nuestro propio sentir. No, es que yo siento. Bueno, sí, tú puedes sentir algo, pero te pregunto, ¿qué es lo que siente Dios? Yo estoy seguro que si desde hoy en adelante tú comienzas a hacer la voluntad de Dios, tu vida te va a cambiar, tu ministerio te va a cambiar. Si desde hoy en adelante tú comienzas a moverte en la voluntad de Dios y permaneces en ella, todo lo que Dios tiene, todas las bendiciones que Él tiene para ti, Él te las va a desatar inmediatamente.